Ahora vamos a hablar de otro tipo de diabetes, que es la diabetes insípida. Vamos a definir algunos términos que ya conocen, pero no está de más: la polidipsia y la poliuria. La polidipsia es el aumento anormal de la sed y la poliuria la producción de orina anormalmente alta. Primero nos tenemos que hacer estas dos preguntas importantes, que son: ¿cuál es el consumo normal de agua? Y a partir de cuánto se considera polidipsia. Esto es fundamental porque si no, cuando hagamos la pregunta al dueño de cuánta agua está tomando, si toma agua normal, si no sabemos qué es lo normal, no vamos a poder diagnosticar si nuestro paciente está con alguno de estos signos, como la poliuria y la polidipsia. Polidipsia. El consumo de agua en caso de perro se considera polidipsia cuando es mayor a 90 a 100 mililitros kilo día. Y en el caso de los gatos, que toman menos agua, se considera polidipsia con un consumo mayor a 45 o 60 mililitros kilo día. En el caso de la producción de orina, vamos a considerar poliuria un volumen de orina, tanto en perro como en gato, mayor a 50 mililitros kilo día. El gato y el perro normal orinan entre 20 a 45 mililitros por kilo por día. Igualmente, tengan cuidado con estos valores, si bien son los valores de referencia que tenemos. A veces, valores medidos que están dentro de los parámetros normales pueden ser anormales para algunos individuos. Por eso es importante hacer una buena anamnesis, y si al propietario le llama la atención y le parece que su animal está tomando más agua o orinando más, aunque todavía esté dentro de los valores normales, nosotros ya tenemos que prestar atención y empezar a investigar. ¿Cómo es la homeostasis del agua? El centro de la sed está regulado por el incremento en la osmolalidad, la disminución de la presión sanguínea, la disminución en el volumen sanguíneo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la hipernatremia. Estos son los principales estímulos sobre los osmorreceptores ubicados en el hipotálamo anterior. El eje hipotálamo, hipófisis, riñones, con la hormona antidiurética producida en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Los estímulos para la liberación de la hormona antidiurética, los más potentes, son el incremento de la osmolalidad y la hipovolemia. La antidiurética necesita una buena producción en el hipotálamo, el almacenaje en la hipófisis posterior, que haya al menos un tercio de los nefrones funcionantes y la hipertonía del intersticio medular renal. Todo esto es necesario para una buena producción, liberación y acción de la hormona antidiurética. ¿Cuál es la regulación de la aldosterona? La aldosterona se regula sobre todo por el incremento de potasio, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el descenso de la presión sanguínea. Estos son los estímulos principales para la liberación de aldosterona. Vamos a ver causas de poliuria, polidipsia, que hay muchísimas. Por ejemplo, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, diabetes mellitus, diabetes insípida, polidipsia psicogénica, hiperadrenocorticismo, insuficiencia adrenal, hipertiroidismo, hipercalcemia, muchísimas causas de poliuria, polidipsia. Por eso la ruta de diagnóstico ante un paciente con estos signos es bastante larga. Puede haber polidipsias secundarias a pérdida excesiva de agua, en el caso de fiebre, diarrea, vómitos, quemaduras y jadeo por nerviosismo. Diabetes insípida central. Puede haber una insensibilidad renal a la acción de la hormona antidiurética, que acá tenemos la diabetes insípida nefrogénica, que esta puede ser tanto primaria como secundaria. Dentro
insípida nefrogénica secundaria tenemos la insensibilidad tubular a la hormona antidiurética, como el caso de la hipercalcemia, la hipocalemia, las endotoxinas, el hiperadrenocorticismo y la diuresis posobstructiva. O por inhabilidad para generar una medular, como el caso de insuficiencia renal crónica, insuficiencia hepática, hipertiroidismo e hipertensión. Y otra causa sería la diuresis osmótica, como en el caso de la diabetes mellitus, el Addison, el síndrome de Fanconi, el tratamiento con manitol, dextrosa hipertónica y la falla renal tubular. La diabetes insípida se define como la deficiencia en la secreción de antidiurética o la resistencia del tejido renal a la acción de la misma. ¿Cómo es la fisiología del metabolismo hídrico? Dijimos que la hormona antidiurética se producía en el hipotálamo, en los núcleos supraóptico y paraventricular. Esto hay una neurosecreción hacia la hipófisis posterior, hacia el lóbulo posterior, donde es almacenada y después liberada. La secreción de antidiurética, como dijimos, es provocada por el incremento en más del 1 o 2% de la osmolaridad plasmática o una disminución del 5 a 10% de la volemia. Otras causas menos potentes que pueden generar la liberación de antidiurética son la hipotensión, las náuseas, la hipoglucemia, el miedo y el ejercicio. Algunas drogas, como los glucocorticoides y los barbitúricos, también pueden inducir la liberación de esta hormona. La hormona antidiurética no va a actuar en toda la nefrona, sino específicamente va a tener acción en el túbulo distal y en los túbulos colectores. Ahí están sus receptores, los receptores a la vasopresina, y después de la cascada intracelular con AMP cíclico va a reclutar a las aquasporinas, que son unos canales que lo que van a hacer es absorber el agua y generar el efecto antidiurético. La diabetes insípida dijimos que podía ser central. Esta diabetes insípida central puede ser total o parcial, o sea, la deficiencia en la producción de hormona puede ser total o puede ser parcial, o puede ser una diabetes insípida nefrogénica, que en este caso podemos tener una diabetes insípida nefrogénica primaria o secundaria. ¿Cuáles son las etiologías de la diabetes insípida central? Pueden ser neoplasias del sistema nervioso central, puede ser causas traumáticas, que son bastante frecuentes en cachorros sobre todo, puede deberse a una hipofisitis, a enfermedades granulomatosas, tuberculosis, sarcoidosis, puede ser autoinmune, vasculares, isquemias, aneurismas, secuela de enfermedades infecciosas, malformaciones o quistes pituitarios, puede haber defectos congénitos o idiopática. La diabetes insípida nefrogénica es la falta de respuesta de los túbulos renales a la acción de la antidiurética. Esta dijimos que puede ser primaria, que es un raro desorden genético en el cual hay un defecto congénito en los mecanismos responsables de abrir los canales de aquasporinas, y esto está descrito en los siberianos. Este tipo de diabetes insípida nefrogénica primaria no fue reportado en gatos. La diabetes insípida nefrogénica secundaria es cuando hay interferencia en la unión de la antidiurética a sus receptores. ¿Cuáles son las características clínicas de la diabetes insípida central? No hay predisposición ni racial, ni sexual, ni etaria. Se puede presentar tanto en perros como en gatos. La característica es una poliuria polidipsia intensa, sin en general ningún otro signo clínico. Podemos tener deshidratación, pérdida de peso,
A veces son animales ansiosos e intranquilos porque tienen tanta desesperación por el agua que les afecta también su comportamiento. Vamos a tener asociados signos neurológicos en el caso de que sea la causa, por ejemplo, un tumor central, y ahí vamos a tener signos neurológicos asociados o no. Primero tenemos que confirmar la polidipsia poliuria. Eso lo vamos a hacer con la medición del consumo de agua total en un día. Una opción es ofrecer agua en el consultorio. En general, los pacientes en consultorio no suelen aceptar agua, salvo este tipo de pacientes que tienen una polidipsia intensa y siempre quieren tomar agua. Polidipsia primaria podemos tener la polidipsia psicogénica, que es algo que tenemos que descartar también en la ruta diagnóstica. Y como poliuria primaria tenemos a la diabetes insípida central. La poliuria es primaria porque no tenemos antidiurética y la polidipsia es compensatoria. La diabetes insípida nefrogénica primaria también va a ser una poliuria primaria y con una polidipsia compensatoria. Causas de diabetes insípida nefrogénica secundaria hay muchísimas, y muchas de las que vemos a diario. En general, muchas de las enfermedades que como signo clínico tienen la poliuria polidipsia en general son diabetes insípidas nefrogénicas secundarias. Por ejemplo, en el Cushing, en la hipercalcemia, la insuficiencia adrenal, el hipertiroidismo, el hiperaldosteronismo, la acromegalia, insuficiencia renal crónica, la piómetra, pielonefritis, hipocalemia, hiponatremia, insuficiencia hepática, dieta hipoproteica y medicamentosa. Son todas causas de diabetes insípida nefrogénica secundaria. Es decir, cuando decimos que un paciente con síndrome de Cushing tiene poliuria polidipsia, esto se debe a que el cortisol, los altos niveles de cortisol, no dejan actuar correctamente a la antidiurética sobre su receptor y por lo tanto van a tener una diabetes insípida nefrogénica secundaria. Lo mismo con el resto de los ejemplos. Después tenemos las diuresis osmóticas, como ya lo vimos anteriormente, la diabetes mellitus, el Addison, síndrome de Fanconi y la diuresis posobstructiva. ¿Cuáles son las causas de polidipsia y poliuria más comunes? Dentro de las causas metabólicas, las causas más comunes son la diabetes mellitus, el hipertiroidismo, la hipercalcemia, la insuficiencia adrenal y el síndrome de Cushing. Las causas nefrourológicas, la insuficiencia renal crónica y la pielonefritis. Causas infecciosas más comunes, la piómetra. Al examen físico, los perros y gatos con diabetes insípida o polidipsia psicogénica no suelen presentar otra alteración más allá de la polidipsia y la poliuria. Es decir, no suele haber otros signos clínicos y el único signo clínico potente e intenso es la polidipsia y poliuria. Por eso es importante siempre ver si hay algún otro signo que nos lleve en la ruta diagnóstica al diagnóstico de otra patología. Entonces, es muy importante, primero que nada, descartar otras causas de poliuria polidipsia antes de realizar el test específicos para diagnóstico de diabetes insípida. Entonces, importante, antes de realizar estudios específicos para diferenciar la diabetes insípida de la polidipsia psicogénica, tenemos que asegurarnos de haber descartado todas las demás causas más frecuentes de polidipsia y poliuria. Esta prueba que vamos a detallar ahora es una prueba riesgosa, sobre todo en casos de enfermos renales. ¿Qué estudios tenemos específicos para diferenciar la diabetes insípida de la polidipsia psicogénica? La prueba de privación de agua, la respuesta a la terapia con desmopresina o el dosaje de antidiurética plasmática. Vamos a detallar cómo se hace la prueba de privación de agua. Esta prueba nos va a permitir diferenciar entre la diabetes insípida central, de la nefrogénica y de la polidipsia psicogénica.
Determina si los niveles de antidiurética son suficientes y si el riñón es capaz de responder a la acción de la hormona. Únicamente la debemos realizar en el consultorio. La prueba de privación de agua tiene 3 etapas. La etapa número 1 es la etapa de restricción gradual de agua. Esto sí, le vamos a indicar al propietario que lo haga de 3 a 5 días antes de la privación total, se hace en la casa. Lo que vamos a indicar es que disminuya gradualmente el suministro de agua. Para esto debemos conocer exactamente cuánta agua está tomando nuestro paciente por día. Entonces, por ejemplo, si el animal está consumiendo 120 mililitros kilo por día, vamos a bajar el día 1 a 110, el día 2 a 100, el día 3 a 90 y el día 4 a 80. Una restricción muy gradual. Esto tiene el fin de intentar restablecer el gradiente medular. La etapa 2 es la etapa de privación de agua total. Esto sí lo tenemos que hacer sí o sí en el consultorio. Y vamos a hacer una restricción absoluta de agua. Vamos a pesar al animal, sondear la vejiga y medir el volumen y la densidad urinaria. Cada hora o 2 horas vamos a vaciar la vejiga y controlar el peso, la deshidratación, la densidad urinaria y el volumen urinario. ¿Qué va a pasar si nuestro paciente tiene polidipsia psicogénica? En este caso, ante la restricción total de agua, va a aumentar la densidad urinaria, va a disminuir el volumen urinario y no se deshidrata ni pierde peso. En el caso de una diabetes insípida, no va a haber variación en la densidad urinaria ni en el volumen urinario y se puede deshidratar y perder peso. Debemos suspender la prueba en el caso de que haya un 5% de pérdida de peso, un 5% de deshidratación, si aparecen signos neurológicos o aumento de la uremia. Y obviamente, ante la confirmación del diagnóstico, también la prueba se termina. ¿Cómo diferenciamos la diabetes insípida central de la diabetes insípida nefrogénica? Ahí tenemos que pasar a la etapa 3 de la prueba, que es la etapa de respuesta a la antidiurética exógena o desafío con antidiurética. En este caso vamos a hacer un desafío con antidiurética, que es darle la hormona, la desmopresina, que puede ser por instilación nasal o bien endovenosa. ¿Y qué va a pasar? En el caso de tener una diabetes insípida central, la densidad urinaria va a aumentar, o sea, va a concentrar. Y en el caso de una diabetes insípida nefrogénica, no va a concentrar, porque el problema no está en si hay o no hormonas, sino en que los riñones no pueden responder. Cuando finalizamos la prueba, debemos ofrecer agua de a poco, en pequeños volúmenes, aproximadamente 20 mililitros kilo cada 30 minutos, para evitar el riesgo de la sobrehidratación y el edema cerebral. Otra manera de diagnosticar esta enfermedad es haciendo la respuesta a la terapia con desmopresina. El propietario también debe conocer el consumo de agua de su animal y lo que vamos a hacer es administrar durante una semana la desmopresina y evaluar diariamente el consumo de agua. En el caso de diabetes insípida nefrogénica y polidipsia psicogénica, no va a disminuir la polidipsia, pero en el caso de tener una diabetes insípida central, va a disminuir la polidipsia y obviamente vamos a tener una orina más concentrada. Podemos requerir también el diagnóstico por imágenes. Recuerden que una de las causas de diabetes insípida central son los tumores cerebrales, o sea que si tenemos un paciente por ahí adulto con algún signo neurológico, vamos a tener que hacer resonancia magnética o tomografía computada, diálisis e invasión neoplásica, y como signo clínico tenía polidipsia poliúrica. Acá vemos otro tumor de gran tamaño, un craniofaringioma, también con diabetes insípida central secundaria.
Podemos tener, como vimos también dentro de las etiologías, una hipofisitis, una inflamación de la hipófisis que genere como signo clínico la poliuria y polidipsia por diabetes insípida central. Y por último, el dosaje de hormona antidiurética. La verdad es que no hay muchos reportes en veterinaria, es costoso, no es de fácil disponibilidad y requiere un manejo cuidadoso de la muestra. En el caso de que en algún momento esto sea más de rutina para nosotros, los resultados que vamos a esperar en el caso de diabetes insípida nefrogénica y polidipsia psicogénica, vamos a tener niveles normales de antidiurética y en el caso de diabetes insípida central, reducidos niveles de antidiurética. ¿Cómo hacemos el tratamiento para diabetes insípida central? Suplementamos con la hormona, el acetato de desmopresina, que puede ser oral, en comprimidos que vienen de 0,1 a 0,2 miligramos, puede ser de manera subcutánea o vienen también en aplicador nasal, que muchas veces los vamos a utilizar instilando este aplicador nasal las gotas en la conjuntiva ocular. Evaluar los requerimientos de cada paciente, es una droga segura, los efectos adversos pueden ser la hiponatremia e intoxicación hídrica y es costosa. El tratamiento para la diabetes insípida nefrogénica primaria, se utilizan los diuréticos triacídicos como la hidroclorotiazida, 2,5 a 5 miligramos kilo cada 12 horas. Y el tratamiento para la polidipsia psicogénica tendremos que derivarlo al servicio de etología para evaluar el mejor tratamiento para nuestro paciente. ¿Qué pasa con los pacientes que no reciben tratamiento? Los pacientes sin tratamiento, tanto para diabetes insípida central como diabetes insípida nefrogénica o polidipsia psicogénica, tienen buen pronóstico, siempre y cuando tengan acceso libre al agua. El pronóstico es variable, depende de la causa. Obviamente, si la causa es un tumor cerebral va a tener mal pronóstico, pero cuando la causa es idiopática o traumática suele tener buen pronóstico. Conclusiones de diabetes insípida. La diabetes insípida se caracteriza por polidipsia y poliuria intensa y en general no vamos a tener otros signos clínicos asociados. Es una enfermedad de baja prevalencia y generalmente la vamos a diagnosticar por descarte, por eso es importante hacer un diagnóstico diferencial y primero descartar todas las demás causas de poliuria, polidipsia más frecuentes, porque esta no es una patología muy frecuente. Exige de un exhaustivo análisis de los distintos diagnósticos diferenciales de polidipsia y poliuria. Suele tener un pronóstico bueno, con o sin tratamiento, siempre que tengan agua a disposición y obviamente salvo que la causa, que la etiología sea un tumor cerebral.